En programación se suele decir que todos los objetos tienen dos grupos de recursos que son útiles para que podamos manipularlos. Por un lado tenemos las propiedades, que lógicamente son todas las características que representan al elemento que estamos tratando de manipular, y por otro lado los métodos, que son todas las acciones o funciones que nos da el elemento para trabajar con él. En el caso de las propiedades y métodos, en JavaScript se acceden siempre por notación de puntos. Objeto.propiedad y objeto.método con los paréntesis que invocan la ejecución del mismo. De hecho, si analizamos lo que venimos haciendo hasta ahora, cuando nosotros le decimos a nuestro programa que haga un document.write, esta notación de puntos es acceder al método, a la función escribir, del objeto document que nos da JavaScript. El document representa en este caso al HTML y el document.write entonces es escribir en el documento. Lo mismo sucede cuando hacemos un inner HTML de algún elemento. De este objeto del HTML quiero acceder a la propiedad, porque no tiene paréntesis, inner HTML y modificarla o leerla. Entonces, estos son los dos grandes conjuntos que tenemos para manipular cualquier objeto en JavaScript. Tenemos propiedades, es decir, características que las podemos leer y en algunos casos las podemos escribir, y tenemos funciones o métodos que podemos ejecutar y nos van a permitir realizar determinadas acciones. En el caso de los arrays, la única propiedad que tienen es el array.length. El punto length es el largo. Lo que nos va a devolver es la cantidad de elementos que hay adentro de un array. Voy a volver al bloc de notas y lo voy a mostrar con este ejemplo, ya que estamos de los índices. Le voy a decir que la variable cantidad sea de esa variable cursos su punto length. Y hay que tener presente que la terminación es th. Veo muchos casos donde ponen punto length así, y como esa propiedad no existe, no devuelve absolutamente nada. Esa terminación th desciende de los ordinales de los números en inglés, donde sabemos que tenemos first, second, third, y de ahí en adelante entra en juego el fourth, fifth, sixth, seventh, etcétera, y todos terminan con ese th que es el ordinal. Entonces el punto length es el ordinal que representa abstractamente la cantidad de elementos que tiene el array. Si hago el document.write de i, estos elementos en el array, cuando voy al navegador y actualizo este ejemplo, podemos ver que dice que hay 5 elementos en el array, índice 0, 1, 2, 3, 4. Si nos fijamos, el índice máximo es el 4, pero efectivamente tengo 5 elementos, porque el 0 es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Por lo cual ese punto length lo podemos aprovechar en los ciclos de repetición. Le podemos decir que vaya hasta esa cantidad de elementos que tenemos no inclusive. No se incluye ese valor en las iteraciones que estamos haciendo, si no estaríamos por fuera del límite y tendríamos un undefined. Vuelvo al bloc de notas, voy a buscar nuestro JavaScript de películas y en vez de decirle que vaya hasta el quinto elemento fijo, le voy a decir que haga de películas un punto length. Esto devuelve un valor numérico que nunca se incluye, nunca es menor o igual. Siempre es menor, lo dejo como menor o igual y vamos a ver que cuando quiera recorrer las películas en la web, voy a tener al final un undefined. Sí tengo el póster de la película que sigue, porque me bajé varios pósters, pero el nombre me da undefined. ¿Por qué me da undefined? Porque ya no tengo más elementos para satisfacer esa posición del array. Entonces es menor y nunca menor o igual. Vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que sea menor no inclusive. Voy al navegador, actualizo y corta justo en Infinity War. Y si agrego entonces ahora sí Deadpool como película, voy al array de películas, le digo que quiero agregar Deadpool 2, voy al navegador sin tocar nada más del código
actualizo y se me va a estirar automáticamente a la cantidad de elementos que tenga el array. Entonces esa propiedad .length es muy útil para saber cuántos elementos tenemos cargados y para utilizarlo como límite del ciclo de repetición que se encarga de iterar todos los elementos. Y así como tenemos ese .length como propiedad del array, tenemos una serie de funciones o métodos que podemos aprovechar para mejorar nuestro código. Algunos métodos también fueron agregados a partir de ECMAScript 6 y luego vamos a ver un apartado antes de finalizar este submódulo de arrays, donde vamos a ver algunas funciones también de utilidad, pero que son relativamente nuevas. No quiere decir que no las podamos usar, sino que requieren de que hayamos transitado todo el manejo de arrays para poder utilizarlo. Los 4 métodos más importantes que vamos a necesitar siempre a la hora de manejar un array son: primero, agregar nuevos elementos de manera dinámica al array. Eso se hace por medio de el nombre de variable, que sea un array, .push. Recibe un único valor o varios valores separados por coma. Y lo que va a hacer es agregar al final del array los elementos que indiquemos adentro del paréntesis. Voy a hacer un nuevo documento para mostrar esto, que se va a llamar colores.html, y lo que voy a hacer es agregar y quitar elementos de un array de colores. O sea que vamos a poner métodos de array como título, un script que abre y que cierra, y voy a crear la variable colores que sea un array y definamos ya un par de valores para iniciar. Le voy a dar red, green, blue y black para iniciar este array. Ahora vamos a hacer siempre al final un document.write de colores para ver qué es lo que tenemos. Abro esto en el navegador y podemos ver que tenemos todos los colores que cargamos inicialmente, y le voy a decir entonces que quiero hacer antes del document.write un colores.push y agrego un orange. Voy al navegador. Esto que decía red, green, blue, black se actualizó, ahora agrega orange, y pude haber definido un color como pude haber definido varios colores mientras que separe por coma. Orange, yellow, fucsia. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que son los 3 datos que fuimos agregando. Así como podemos agregar elementos al final del array, también podemos agregarlos al principio por medio del array.unshift, que también recibe uno o varios valores separados por coma. Se comporta igual que el .push, pero solamente carga al principio. O sea que podríamos decirle a colores que me haga un unshift y le pasamos brown, pink y cyan. Voy al navegador y actualizo y podemos ver que antes del red, green, blue tengo estos 3 colores que acabo de escribir. Voy a escribir bien brown, que me quedó mal tipeado. Y así como podemos agregar al final o al principio, también podemos eliminar del array, tanto al final como al principio, por medio del array.pop, que elimina el último elemento, y array.shift, que elimina el primer elemento. Y en ambos casos, si guardamos en una variable la ejecución de los métodos, nos va a retornar, nos va a devolver el elemento eliminado. Esto básicamente por si queremos hacer alguna especie de copia de la información que eliminamos o una especie de, digámoslo con muchas comillas, papelera de reciclaje de la información que fuimos quitando. O sea que si pongo la variable último que sea colores.pop y la variable primero que sea colores.shift, cuando vaya al navegador y actualice el último y el primero, se van a ver afectados por esta función y vamos a ver que va a arrancar en pink y va a terminar en yellow porque los eliminé del array. Y si llego a hacer el document.write o el console.log de estas variables, voy a mostrar el último, voy a mostrar el primero, vuelvo al navegador, habilito la consola, actualizo y podemos ver que captura los elementos quitados por si los necesitamos para alguna otra parte de nuestro código.
O sea que podemos recuperar esa información que hemos eliminado. Lógicamente, si luego piso o elimino las variables último y primero, las pierdo. Pero en el mientras tanto tengo la información en ese lugar capturado temporalmente. Otro método que tenemos que es muy versátil es el array.splice. Este método, según la cantidad de argumentos que le indiquemos, va a realizar acciones distintas. Con un solo argumento va a eliminar desde esa posición hasta el final. O sea que el primer argumento es un valor numérico. Si vengo al Notepad y le digo que la variable fragmento sea colores.splice y le paso un valor numérico, por ejemplo 3, y tal como hicimos el console log del primero y del último, voy a hacer el console log de ese fragmento y va a ser el último console log que vamos a ver en pantalla. Cuando voy al navegador y actualizo, le dije 3, 0, 1, 2, 3. Desde esta posición hacia el final va a eliminar, y si nos fijamos, el valor retornado son todos los elementos que quitamos también en formato de array, porque quité más de un elemento. O sea que un solo argumento es desde ese lugar hacia el final eliminar. Si le indicamos dos argumentos, ambos numéricos, es desde la posición que indica el primer argumento eliminar tantos elementos como indique el segundo argumento. Si vuelvo al Notepad y le digo que quiero hacer un splice de 3,2, a partir del tercer elemento voy a eliminar dos más, y siempre se para por delante de este índice. Vengo al navegador, actualizo y podemos ver que green y blue desaparecieron, porque esto era 0, 1, 2, 3 y 4 se fueron, o sea, adelante del 3 eliminó dos más y quedaron los demás. Y si en vez de dos argumentos le indicamos 3 o más argumentos, del tercero en adelante son posiciones que vamos a agregar en el mismo lugar donde está parado ahora el puntero. Si yo le dije que quiero hacer un splice a partir del tercer elemento, en ese lugar queda el puntero y en ese lugar va a seguir agregando más elementos. Vengo al bloc de notas y le voy a decir que quiero en este lugar en el que estamos parados agregar el verde lime. Voy al navegador y entre estos dos, donde estaban estos dos, acabo de agregar el lime. Lógicamente, si el segundo argumento es 0, no importa cuál sea el primer argumento, si el segundo argumento es 0, no estamos eliminando nada, o sea que también podría ser agregar en el medio del array. Quiero que el array se ubique en esta posición y ahí no eliminar ninguno y agregar todos estos valores que pasamos del tercer argumento en adelante. O sea que es una función que tiene muchas utilidades distintas según la cantidad de argumentos que le pasemos. También podemos ordenar los valores del array por medio del array.sort. Sort es ordenar, por lo cual de menor a mayor va a basarse en los valores. Vengo, antes de hacer el document.write de colores, le digo que me haga un colores.sort. Voy al navegador y actualizo y podemos ver que ahora están ordenados alfabéticamente en base a lo que quedó luego de la eliminación. O sea que primero pasó la eliminación del último, la eliminación del primero, la eliminación de los dos del medio y luego hizo el ordenamiento. Si queremos invertir este array, en vez de sort tenemos la función .reverse que va a invertir el array. No es que lo ordena al revés, lo invierte según el estado actual del array. Si nunca lo ordené, lo invierte sin ordenarlo. Si ya lo ordené, lo invierte según los valores que fueron ordenados por el sort. O sea que si vengo aquí y le digo quiero hacer un colores.reverse, voy al navegador y actualizo, podemos ver que tenemos ahora invertido este array, pero si nunca hubiese hecho el sort, lo tendríamos invertido en base a la carga original, porque podemos ver que cyan está pasando antes de pink y black, que alfabéticamente tendría que ser uno de los primeros, o sea, estar al final, aparece en el medio. Entonces, si no lo ordenamos, el reverse solamente invierte el array en su condición actual. Si primero pasamos por el sort, obviamente lo estamos invirtiendo alfabéticamente. Y JavaScript, en este comportamiento de la notación de puntos,
tiene una particularidad que es la posibilidad de concatenar en secuencia más de un método. O sea que si queremos invertir alfabéticamente, podemos decirle que al array primero lo ordene y además lo invierta. Esto se resuelve lógicamente de izquierda a derecha. Primero pasa este método y luego pasa este método. Y los dos van a ir agregando su funcionalidad a lo que era el array originalmente. Por lo cual estas dos líneas que hacen el sort y el reverse podrían haber quedado en una sola línea haciendo colores.sort.reverse. Se va a resolver primero el sort, ordena alfabéticamente, y luego el reverse, por lo cual se ordena al revés. Voy al browser, actualizo y podemos ver que ahora sí, black es el último porque alfabéticamente sería el primero, pero lo invertí, y yellow pasa a ser el primero. Primero ordena alfabéticamente y luego invierte en una única instrucción. Y los últimos métodos que me interesan de esta primera tanda de funciones que nos dan los arrays es: podemos unir todos los elementos del array por medio de la función array.join, que recibe un argumento entre paréntesis que va a ser un carácter o secuencia de caracteres que se va a poner entre cada posición del array. Lógicamente, siempre que el array tenga más de un elemento. Si tiene un solo elemento, no hay ningún valor intermedio. Esto, cuando lo ejecutemos, nos va a devolver una cadena de texto, por lo cual ya no va a ser más un array. Nos va a devolver un string. Lo voy a guardar en una variable distinta y nos va a devolver una cadena de texto. Voy al bloc de notas. Le voy a decir entonces que la variable colores string, por ponerle cualquier nombre, sea de colores un punto join, y le paso como cadena de texto al join guiones. Y en vez de mostrar el array de colores, voy a mostrar colores string separando ambos dos con una línea para que no queden juntos. Voy al navegador. Esto es el array de colores, es un array. Esto es mi cadena de texto con los guiones en el medio. Y como acepta cualquier carácter o secuencia de caracteres, podríamos haber puesto código HTML entre un elemento y otro elemento. Cuando el navegador reciba la instrucción de hacer el document.write o el inner HTML de una etiqueta, si recibe código HTML lo va a procesar normalmente. O sea que podríamos haber puesto entre cada elemento del array, en vez de un guión, un salto de línea, por ejemplo. Voy al browser y actualizo y tengo uno abajo del otro. O podríamos haber hecho alguna estructura de HTML, como por ejemplo entre cada uno de los elementos cerrar un list item y abrir un list item. Lógicamente el primero nunca abrió, el último nunca cerró, o sea que mi document.write va a ser una lista que abre, el primer list item, el que va a estar antes del primer cierre, la cadena de texto, cierro el último list item porque este queda abierto y cierro el UL. Entonces puedo hacer que este array se junte en base a una estructura un poco más compleja, y esa estructura compleja aprovecharla para generar código HTML. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que ahora tengo una lista donde antes tenía una serie de saltos de línea. Y así como hay un array.join que partiendo de un array nos devuelve un string, tenemos el polo opuesto, que es de un string indicar qué elementos vamos a buscar y separarlo en un array según la cantidad de coincidencias que encuentre. Eso se hace por medio de la cadena de texto o la variable cadena de texto .split. De esta cadena de texto voy a separar en base a este carácter o secuencia de caracteres, y por ser la función opuesta al join, partiendo de un string nos devuelve un array. Voy a ir una vez más al bloc de notas y voy a hacer un último documento que va a ser split y join.html, y voy a crear una cadena de texto llamada países, que va a decir Argentina, México, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica.
y puedo crear un array de países diciéndole que a esa cadena de texto la quiero separar. ¿Qué voy a usar como carácter de separación? Las comas. Por cada coma que encuentre, le voy a decir que me separe en un elemento distinto del array. Por lo pronto solamente hago un console.log de ese array de países, lo ejecuto en el navegador y prendo la consola y podemos ver que esa cadena de texto me dio ahora un array con tantos elementos como coma existían, y si nos fijamos, la coma no está en ningún lado. El carácter o la secuencia de caracteres que usen para separar esa cadena de texto la van a perder. No es parte del resultado final. Y teniendo en cuenta que estos países están en el orden que los fui cargando en la cadena de texto, tranquilamente pude haber hecho antes del console.log un array países.sort para tenerlos ordenados alfabéticamente. Entonces vengo aquí y actualizo, y todos los países ahora los tengo de vuelta, pero ordenados según su nombre alfabéticamente. Entonces, con estas funciones, con estos métodos, podemos manipular los arrays y trabajarlos según lo que necesitemos hacer en nuestro programa con la información.